extraordinariamente inapropiado que la Comisión Europea todavía estuviera enfocándose en los eurobonos. Bekümmerlich, sage ich mal, unpassend, dass die Kommission heute en diferentes variedades han dado la impresión de que esta deuda es demasiada carga para compartirla y que no podemos salir de esta manera sin cambiar las estructuras de las monedas europeas. Esto exactamente no va a funcionar. den Mängeln der Struktur der europäischen Währungsunion hinauskommen. Und genau das wird nicht klappen, meine Damen und Herren. Arrancó aplausos y siguió. La Unión Europea tiene su coincidencia en una moneda base. Y hay que recordar que la creación de la Unión y un Banco Central, que es el único que tiene la responsabilidad por la política monetaria, y este mandato debe ser respetado. Lo que tenemos que es ser cuidadosos acerca de los críticos y las críticas que hacemos al Banco Central Europeo. Und ich wäre mal sehr vorsichtig, die Europäische Zentralbank unentwegt zu kritisieren. Diesen Schritt sehr wohl vorbereiten. Ich sage, ist richtig, aber Luego dijo, la cuestión de Grecia todavía no ha sido aclarada porque las condiciones no están en realidad en situación como para el pago del siguiente tramo de ayuda económica de emergencia. Y necesito repetir en frente de este Parlamento que creo que todos estaremos de acuerdo. No solamente necesitamos firmar lo solicitado por el premier griego, también tenemos que estar unidos todos los gobiernos, porque de otra manera no va a haber forma de pagar la sexta etapa de esta ayuda económica. En suma, la canciller alemana volvió a rechazar en el Parlamento los eurobonos e insistió en su idea de que se requieren modificaciones de lo que parecía intocable, los tratados europeos. La idea que queda flotando es que a través de la colectivización de la deuda se pueden superar los problemas estructurales de la unión monetaria. Y eso es precisamente lo que no puede funcionar, dijo Angela Merkel enfáticamente. El Banco Central Europeo tiene como única función la defensa del poder adquisitivo del euro, y es bueno que Europa tenga una entidad independiente que se ocupe de ello. Su función no debe cambiar. Lo que cambiaron fueron las medidas de seguridad para la minicumbre. Vinieron los expertos en explosivos, se cerró el perímetro, se colocaron helicópteros para supervisar el área, se hizo una prohibición de vuelos como corresponde, y en el edificio gubernamental de la prefectura de Estrasburgo, que alguna vez, como dijimos, en el departamento del Bajo Rin, alguna vez en el siglo XIX perteneció a Alemania y fue cambiando y viniendo de manos entre un país y otro, las medidas de seguridad daban paso a una situación de tensión que también se reflejaba en la presencia de Mario Monti, pero ahora una figura totalmente opuesta a Il Cavaliere. Il Professore llegó como un gran tecnócrata. Primero en arribar, como corresponde, el dueño de casa, Nicolas Sarkozy, quien tuvo que esperar porque la señora Merkel se retrasó debido a que hubo un desperfecto mecánico en el avión que la debía llevar a Estrasburgo. Esta vez no se preocupó Sarkozy, sino de leve saludo a la prensa. Las cosas no venían bien, ya venían tiros por elevación desde la presentación de Merkel en el Bundestag, pero dejó atrás, esta vez sabiendo que lo tenía en casa, al edecán militar con el maletín con los códigos nucleares, que cuando está en presencia de áreas internacionales nunca lo deja ni un metro atrás. Luego, naturalmente, hubo que darle la bienvenida a Il Professore. Este sí es un tecnócrata al que nadie le puede decir cómo manejar la economía. Y esto es un cambio dramático respecto a las anteriores expresiones de Il Cavaliere, que ahora ha perdido el gobierno. Este no es Berlusconi, este es un alto catedrático que ha ganado el respeto de toda Europa en el manejo tecnocrático de la economía, pero de una forma coherente. Aquello de Il Cavaliere ahora ha sido sustituido en la prensa por Il Professore. Aquí hubo que esperar. La señora Merkel no llegaba por el problema técnico que decíamos en su avión, pero la señora Merkel fue la que cuando llegó dictó la pauta. Primero porque representa a la economía más sólida de Europa, pero segundo porque no le aceptó ni lo que dijo Barroso ni las ideas de Sarkozy, que siempre quiere estar
demostrando que de alguna manera es un líder continental y que está a la altura, igual o superior que Angela Merkel. Pero fue Angela Merkel quien impuso su solución en una unión fiscal a París y Bruselas y descartó de plano los eurobonos como solución. Nicht, dijo ella, y así fue. Lo demás eran formalidades, poses para la prensa, pero adentro se jugó fuerte. Pese a que llegó tarde a Estrasburgo porque su avión tenía una avería, pero felizmente la tuvo antes de salir, la señora Merkel dio el golpe de mano que parece definitivo al directorio franco-alemán. Alemania impone a Francia y a Italia, entre los tres representan el 70% del Producto Interno Bruto de la zona euro, impone el menú largo y estrecho del Bundesbank, la reforma de los tratados para reforzar la unión monetaria y fiscal, con sanciones a los países que no cumplen, será propuesta antes de la próxima cumbre del 9 de diciembre. El señor Sarkozy dice, como no tenía más remedio que sumarse, que Francia y Alemania propondrán una reforma de los tratados en menos de 2 semanas. En realidad, la señora Merkel le torció el brazo y él tiene que seguir a Merkel. Y el primer ministro italiano Mario Monti, tras celebrar esta minicumbre de las 3 mayores economías de la eurozona, estuvieron de acuerdo en que hay que tomar medidas, pero Francia y Alemania presentarán en los próximos días una propuesta conjunta para la modificación de los tratados de la Unión Europea encaminada hacia la unión fiscal de la eurozona, dijo Sarkozy como dueño de casa. Pero en cuanto a eso de Francia y Alemania, más bien, como quedó demostrado, fue Alemania y Francia. Por lo que respecta al representante italiano, dejó muy en alto su formación académica en el manejo de la economía, y Monti, que ha sido comisario europeo de competencias, afirmó que hay que rescatar las reglas para que no se repitan las violaciones registradas en el pasado. Monti confirmó que Sarkozy y Merkel han aceptado su invitación para viajar próximamente a Roma y continuar con el trabajo de las 3 principales economías de la zona euro. Así las cosas, la gestualidad para gente que está acostumbrada a estar ante las cámaras, indicó la sobriedad y la seriedad con que Merkel defendió sus puntos y el hecho de que Sarkozy fuera el dueño de casa, notes el cansancio en los párpados, ¿no? Pero la lucidez siempre contundente de la primera economía de Europa, representada muy bien por la señora Merkel, pero verán ustedes en la despedida que la señora no está para mayores protocolos ni para hacerle la corte a Sarkozy. Un apretón de mano solicitado por él gestualmente, le da media vuelta y se va. La canciller alemana aprovechó la ocasión para repetir los argumentos que defendió ayer en el Parlamento alemán, como les acabamos de mostrar, acerca de los eurobonos. Los eurobonos nivelarían las diferencias y eso no sería una buena señal. No son necesarios ni apropiados. Y agregó, no son una solución adecuada, al aludir a la eventual utilidad de reducir los niveles de deuda de los países de la zona euro. Tras el almuerzo celebrado en Estrasburgo, el presidente francés aseguró, somos conscientes de la gravedad de la situación y buscamos los mismos remedios. Trabajamos todos los días de manera conjunta para extraer las consecuencias de una crisis que indudablemente es muy grave. Y ya que estaban en Estrasburgo, que alguna vez fue alemana, a los 100 periodistas que estaban acreditados lo que les sirvieron fueron Frankfurter y Schukrut, Sauerkraut, al viejo estilo alemán. Una ración que ningún soldado echaría de menos. De hecho, cuando hay graves crisis como las que han pasado los alemanes, la estrategia del alto mando para mantener el espíritu de la población es que lo que no puede faltar en la cadena alimenticia es papa, Kartoffeln, que es como el pan, el Sauerkraut, las salchichas y también la cerveza. Elementos básicos en toda situación de crisis, de acuerdo al alto mando alemán, para mantener la moral pública. Vean, se le va, no espera ni siquiera que le toque el hombro. Dijo su verdad, no se plegó al intento de protagonismo de Sarkozy y Monti quedó como testigo privilegiado. Así las cosas, esto sigue en toda Europa en el mismo tono. Estamos en Grecia y estamos frente a la compañía que produce y cobra la electricidad. Los propios empleados de la compañía de la electricidad en Atenas dijeron, están abusando
con el paquete neoliberal, recargando en forma de impuesto lo que cobran por la electricidad. Nosotros no permitiremos que aquellos que no pueden pagar la electricidad porque sus sueldos ya no les permiten, nosotros, los propios empleados de la compañía de la electricidad, no permitiremos que le corten el servicio. Y ocuparon la sede de la compañía de la electricidad. Es una protesta contra la nueva tasa de la factura de la luz que lleva indirectamente un impuesto. Este sindicato ha instado a los griegos a no pagar las tasas tras prometer que no permitirá que corten el suministro eléctrico a quienes no las paguen. Y el Sindicato Único de la Sociedad Pública de Electricidad protesta así contra una nueva tasa sobre la propiedad inmobiliaria que se aplica indirectamente a través de las facturas de la electricidad. Un impuesto que se ha negado a pagar el 22% de los usuarios porque ya no tienen el mínimo necesario para mantener un estándar de vida. Esto es Seúl, Corea del Sur, y más protestas en este supuesto aliado de Estados Unidos contra el Tratado de Libre Comercio que, a la fuerza imponiendo su mayoría, aprobó el Parlamento de Corea del Sur. La gente sigue negándose a darle privilegios comerciales a Estados Unidos, país que tiene un destacamento de no menos de 40.000 efectivos militares desde la década del 50, cuando terminó la guerra de Corea, no en un acuerdo de paz, sino en un armisticio, y ha tomado al sur del paralelo 38 como si fuera su base permanente de operaciones en esa zona del lejano oriente. La gente está harta de privilegios a Estados Unidos. Ayer el escándalo fue en la Cámara de Representantes, ahora es en la calle. 그 날치기 현장에서 한미 FTA로 흘리게 될 대한민국 서민들의 눈물을. Kim Sun-dong es un miembro del Partido Laborista Democrático, dice: coincidimos con las lágrimas del pueblo. Esto está causado entre Surcorea y Estados Unidos porque los miembros del partido que tiene la mayoría han salido adelante rectificando de forma automática este tratado de libre comercio que solo favorece a Estados Unidos. Chun Dong-yoon, un abogado del Partido de Oposición Democrática, dice: este acuerdo no ha terminado. Nuestro pueblo nunca lo va a aceptar. El hecho de que haya sido ratificado en forma automática en el Congreso es ilegal, y esto fue una obra de teatro escenificada por el presidente Lee Myung-bak y 151 legisladores siguiendo a Lee. Nuestro pueblo estará en contra y jugará a la discordancia civil. No queremos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y así las cosas, esto empieza a recalentarse. Pero no son los únicos temas que involucran a la península de Corea. También veremos en nuestro segundo bloque que hay cosas más calientes y que se están haciendo maniobras militares una vez más. La cotización de nuestros valores habituales. El precio del petróleo venezolano estable a $111.24 el barril. El precio del barril de la OPEP baja levemente a $108.32, pero no baja tanto como quisieran las grandes potencias, entiéndase Estados Unidos y sus aliados más cercanos. En el Golfo la situación no está suficientemente tranquila como para jugar a bajar el precio con presiones políticas. Y el precio del Brent del Mar del Norte está a $107.78, el West Texas $96.14, y el precio del oro en medio de esta intranquilidad sube una vez más levemente, está a $1.697.99, prácticamente $1.698 la onza Troy. El precio del café estable a 7,330, precio del cobre estable a $7.330 la tonelada, y el precio del café sube levemente a $2.370 la libra, mientras que el euro, de alguna manera en una ala y una plegaria, se mantiene a 1,33 respecto del dólar. Hora exacta de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.